Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Para nuestra reunión semanal le damos como siempre gracias a Dios. Como dice su palabra, gracia y paz para con todos ustedes de parte de nuestro Señor Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosas palabras para nosotros. Gracia y paz. Señala en un pasaje de la Escritura, me parece que es en el libro de Filipenses, en la cual en la carta se exhorta a todos y cada uno de nosotros para acercarnos confiadamente al trono de Dios, para acercarnos confiadamente en todo momento al trono de Dios, ante la presencia de Dios. Y continúa diciendo, en donde hallaremos misericordia y gracia para nosotros. Eso es lo que el Señor nos ofrece a cada instante, a cada momento, en cada día. Saber que podemos acercarnos al Señor y que el Señor de ninguna manera nos va a rechazar. Ciertamente, el Señor habla de que este acercamiento que nosotros podemos tener al trono de Dios, que nosotros podemos tener delante de su presencia, debe ser con un corazón dispuesto para hacerlo. Debe ser con esa disposición para reconocer que Él es Dios y que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Dios señala que Él ama a los corazones que pueden venir delante de Él en mansedumbre, en humildad, con la disposición de poder encontrar esa paz y esa calma que todos necesitamos, absolutamente todos necesitamos en el día a día. No hay nadie que pueda decir que no necesita a Dios. Y aquellos que externan que no necesitan a Dios en sus vidas, viven engañados con ellos mismos. En algún momento de nuestra vida hay un punto en el que podemos sentirnos solos, tristes, angustiados, desesperados, estar sumergidos en situaciones que nos llevan a procesos de ansiedad y de desesperación. Y aún es en esas circunstancias en las que Dios me habla, me anima y me exhorta para saber que yo puedo acercarme confiadamente a su presencia y que hallaré paz, misericordia y gracia, que son el oportuno socorro que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. De tal manera que en medio de las circunstancias adversas, en medio de las pruebas, yo puedo acercarme a Dios sabiendo que allí encontraré el recurso que me hace falta para poder levantarme, para poder seguir adelante, para saber que puedo vivir confiado aún en medio de la adversidad y de las pruebas. En la vida tenemos momentos que son agradables, que nos producen satisfacción,
que nos producen gozo, que nos producen alegría. Y hay otros momentos en los cuales no encontramos la salida. Hace unos días, aquí en la República Mexicana, se celebró un evento, el 9 de febrero, para ser más exactos, en las cuales en el ejército se celebra una ceremonia que se llama la Marcha de la Lealtad, y en la cual elementos del ejército mexicano marchan delante de las autoridades de este país, refrendando compromiso y refrendando lealtad. Desafortunadamente, a veces, las personas que están en liderazgo no responden a la confianza que el pueblo ha depositado en ellos. Y esto me llevaba a reflexionar que si nosotros podemos tener lo que llamamos una marcha de la lealtad hacia otro hombre, varón o mujer, me llevaba al punto de reflexionar que Dios espera lo mismo de cada uno de nosotros. Dios espera lealtad de nosotros. Y déjeme decirle que yo sé que no es un tema fácil, porque es muy fácil olvidar a Dios en el día a día. Es muy fácil dejar de pensar en Dios y apartarlo de nuestros pensamientos cuando la vida parece sonreírnos, cuando todo parece que va perfectamente y que no tenemos ningún problema. Pero cuando las cosas no marchan bien, cuando en la vida enfrentamos situaciones problemáticas, difíciles, en algún momento, cuando no hallamos solución para nosotros, entonces nosotros clamamos a Dios. Y Dios en su fidelidad me dice en su palabra, clama a mí, que yo te responderé. En otras palabras, ven, búscame, acércate delante de mi presencia. Hazlo confiadamente, con certeza y con seguridad de que hallarás misericordia, lo cual traduce que Dios no nos va a recibir señalando o reprochando, sino que Él entiende nuestra posición, pero espera que en medio de esa posición nosotros vayamos aprendiendo y podamos irnos acercando confiadamente en un proceso de madurez para poder tener esa vida de relación que Dios mismo desea que tengamos con Él todos y cada uno de nosotros. Dios espera que de la misma manera nosotros marchemos delante de Él y que de la misma manera podamos nosotros refrendar nuestro compromiso en el día a día, diciendo gracias Dios porque eres bueno, gracias Dios porque para siempre es tu misericordia, gracias Dios porque yo sé que tú eres el que me sostiene en medio de la prueba, gracias Dios porque aún yo sé que tú permites situaciones de gozo y de alegría en mi vida, pero Dios espera que la verdadera alegría y el verdadero gozo lo encontremos en Él, en Él. Alégrate en el Señor y Él hará. Él hará posible que podamos vivir permanentemente en esa relación, viviendo plenamente confiados y con la seguridad de que Él es el que nos sostiene en el día a día. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintio y les está escribiendo a una iglesia que, a pesar de que escuchaban la palabra de Dios, estudiaban la palabra de Dios, se reunían para hablar de la palabra de Dios, muchos de ellos
continuaban viviendo sus vidas como si Dios no existiera. Y es en este escenario en donde el apóstol Pablo escribe esta carta y les está recordando y diciendo, 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoren, no quiero que se les olvide que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron por el mar. Pablo está recordando el hecho de que el pueblo israelita había salido de la esclavitud de Egipto y habían llegado a un punto en el cual, por un lado, por detrás, tenían a un ejército que venía persiguiéndolos para volverlos a la esclavitud. Y llegaron a un punto en el cual ahora estaba el mar frente a ellos y se sentían perdidos. Muchos de ellos se levantaron contra Moisés, diciendo que el estar en esa situación hubiera sido mejor que hubieran muerto siendo esclavos en la tierra de Egipto y no morir allí en el desierto, en donde no había ni sepulcros ni tumbas mejores para ellos. Y en este escenario, este hombre llamado Moisés levanta su voz a Dios. De alguna manera, como hombre sintiendo y diciendo, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Si alguno ha leído la Escritura, recordará que el Señor le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés tenía una vara, una especie de báculo. Y dice, la vara, Señor. Y Dios le indica, toca el mar con ella. La historia usted la sabe. Una vez que Moisés tocó el mar se abrió en dos. Pared a la derecha y pared a la izquierda. Y dice que el pueblo israelita cruzó en seco en medio del mar. Hay gente que piensa que esto es una fábula, que esto es un cuento, que esto de ninguna manera ocurrió y es algo metafórico simplemente. Bueno, para algunos de los que piensan de esta manera, déjenme decirles que hoy hay testimonio de que en el lugar que se sabe que el pueblo israelita cruzó el mar, hoy se han encontrado en el fondo del mar restos de carruajes de los soldados egipcios como prueba de que esto ocurrió en la realidad. Y de esto es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Recuerden lo que Dios hizo al sacarnos de la esclavitud, recuérdenlo. Recuerden cuando llegamos frente al mar y el mar se abrió en dos. Recuerden que una vez que hubimos cruzado, nosotros anduvimos por el desierto y que en medio del desierto, durante el día, aparecía una nube sobre nosotros para protegernos del abrasador sol del desierto. Y por las noches, en donde las temperaturas descienden, había una columna de fuego que les daba el calor que ellos necesitaban. En otras palabras, Dios estaba con ellos permanentemente. A pesar de que para muchos no podían comprenderlo, entenderlo, Dios estaba obrando de una manera sobrenatural, aun cuando ellos ni siquiera podrían entenderlo. Y de la misma manera para nosotros, Dios obra en nuestras vidas a cada instante, a cada momento, aunque no seamos conscientes, de una manera sobrenatural. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y a veces nosotros damos testimonio, quizás sin impactarnos tanto, de estas manifestaciones sobrenaturales que hay en nuestra vida, y le damos la gloria a los hombres. Si tenemos un problema y de repente aparece alguna persona que nos ayuda a solventar ese problema, nosotros decimos, Dios lo envió, Dios lo mandó. Ciertamente,
pero damos reconocimiento a las criaturas, a los seres humanos, antes de darle gracias a Dios, sabiendo que Dios es el que permite todas las cosas. Y si estamos en un problema económico, si quizás tenemos una situación en la cual necesitábamos los medios económicos para resolverlo, de repente vienen personas que ni siquiera nosotros entendemos por qué y que nos apoyan, nos ayudan. Y nosotros decimos, gracias por esta persona que vino y me ayudó. Seguramente Dios lo envió. No, nuestro enfoque está equivocado. Si ocurre es porque Dios lo permite, es gracias a la voluntad de Dios, es gracias a la voluntad permisiva de Dios. Y Dios desea que no nos olvidemos. De esto está hablando el apóstol Pablo, donde les dice, no quiero que ignoren lo que ellos experimentaron. Andando en el desierto, fueron cubiertos por una nube y todos pasaron el mar. Para nosotros esto es una simbología porque quiere decir que todos fueron bautizados. No había uno solo que por lo menos no escuchara de que todo lo que estaban experimentando era gracias a Dios. Y de la misma manera Dios quiere dejar testimonio de que todo lo que experimentamos en nuestras vidas en el día a día es porque Dios lo permite. Si usted se despierta en las mañanas es porque Dios le ha permitido. Si usted llega en la noche y se recuesta y cierra sus ojos es porque Dios lo ha permitido. Y Dios espera que nosotros digamos, gracias Dios por este día. Gracias Dios porque puedo abrir mis ojos y contemplar las obras de tus manos. Y si llega la noche que yo pueda decir, gracias Dios por este día que tú has sido tan bueno y tan bondadoso en mi vida. Y que nuestro corazón se derrame en agradecimiento porque la palabra de Dios dice que Dios ama este tipo de corazones agradecidos. Y continúa diciendo, 1 Corintios 10:2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Habla de esto porque el pueblo fue alimentado en donde no había alimento. La Escritura dice que había maná que caía del cielo. Y a donde no había agua, Dios abrió una roca en medio del desierto para traer agua para ellos y cubrir sus necesidades básicas. De esto está hablando, de que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y que la roca era Cristo. De la misma manera, para nosotros es exactamente igual. Dios está al pendiente de nosotros. Nos toca a nosotros reconocerlo. Y luego dice 1 Corintios 10:5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De aquellos que no reconocieron, no fueron capaces de identificar el momento que estaban viviendo y por el contrario, endurecieron sus corazones, rechazando todas las cosas. De eso está hablando aquí, de esos no se agradó Dios. Y para nosotros está también de la misma manera vigente. Dios espera que todos y cada uno de nosotros tengamos un corazón agradecido. Dios no necesita nada. Él es el dueño de todo. Como en una familia, los padres cuando están criando a sus hijos no necesitan nada, pero se gozan cuando sus hijos vienen hacia ellos y les sonríen, los abrazan, les expresan su cariño. Y los padres se sienten complacidos y agradecidos. De la misma manera, así es nuestro Padre que está en el cielo. Cuando nosotros nos acercamos a Él
en agradecimiento, esto toca el corazón de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé el entendimiento para tener en mente a cada momento todas y cada una de sus bendiciones. Continúa diciendo el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Que nosotros tomemos esas cosas que Dios hizo para con su pueblo en ese momento y que las tomemos de la misma manera para nosotros y nos demos cuenta de cómo Dios está obrando en el día a día, cada momento con nosotros. Y dice, para que no codiciemos cosas malas, como les pasó a los rebeldes de ese pueblo, y los rebeldes de ese pueblo quedaron postrados en el desierto, ya no continuaron, mucho menos tuvieron la promesa de llegar a la tierra prometida. Pablo habla en una de sus cartas diciendo, con temor y con temblor cuido todos los días mi testimonio, todos los días cuido mi salvación, no sea que yo, siendo heraldo, me quede fuera. De ninguna manera ocurra eso. Y para nosotros, el mensaje es exactamente el mismo. No nos olvidemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros de manera permanente y mostremos en todo tiempo un corazón lleno de agradecimiento. Continúa Pablo diciendo, 1 Corintios 10, 7, 8, 9 y 10. 5 aspectos. No codiciemos cosas malas. A veces, por no decir que con frecuencia, cuando nos olvidamos de Dios y estamos bien, empezamos a desear cosas que quizás no debiéramos desear. Empezamos a atesorar tanto cuestiones emocionales como materiales y no queremos compartirlas con nadie. Pablo aquí nos exhorta y dice, no codiciemos cosas malas, como lo hicieron aquellos hombres que quedaron postrados en el desierto. Tampoco seamos idólatras, que no levantemos a los demás para pensar que si nosotros obtenemos un beneficio es por ellos, cuando al único tenemos que agradecerles a Dios. Dice, no forniquéis, no vayan en búsqueda de otros dioses, porque solamente hay un Dios y es el Padre de todas las luces. No tentemos al Señor, como nuestro Señor Jesucristo lo expresó en el desierto cuando Satanás lo estaba tentando. Satanás, está escrito, no tentarás a tu Dios. No tentarás a tu Dios. No lo pondrás a prueba. Dios no necesita ser probado, pero nosotros sí necesitamos mostrar agradecimiento y fidelidad permanentemente. Y luego dice en el 10:10, tampoco murmuréis, como algunos de esos israelitas lo hicieron en el desierto y murieron. Murieron porque murmuraron contra Dios mismo, señalando aún a Moisés, al cual Dios le había escogido, diciendo que quién se creía a él. Pero la Escritura nos deja testimonio de que Moisés, aún en esos casos, se refugiaba en el Señor. Luego da una exhortación diciendo, estas cosas acontecieron y están escritas para que nosotros las tengamos como ejemplo el día de hoy. Estas cosas nos han alcanzado hoy en día después de tanto tiempo para que no se nos olvide. Y hace una exhortación diciendo, así es de que el que piensa que está firme, cuídese de no caer. Aquel que piensa que ya lo ha conseguido todo y que es
voy a expresarlo de esta manera. A mí Dios me bendice, soy un bendecido, Dios está... Que no se nos olvide mostrar mansedumbre y humildad en todo tiempo y en todo momento. No para sentirnos más que los demás, sino simplemente para agradecerle a Dios permanentemente. No piensen que están firmes porque pueden caer. Y luego llegamos a 1 Corintios 10:13, que es el tema central del día de hoy y que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en donde la palabra de Dios dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba a nuestras vidas, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Cada prueba que tenemos en la vida, cada tentación, son tentaciones y pruebas humanas. Y lo que Dios me dice es que si son pruebas y tentaciones humanas, entonces se pueden superar. No es algo que humanamente no se pueda solventarla o cruzar la prueba. Y dice aquí, ninguna tentación que no sea humana nos ha sobrevenido. Y luego continúa y subraya, pero fiel es Dios. Fiel es Dios aún en medio de las pruebas. Fiel es Dios para con nosotros, el cual, juntamente con esa prueba, nos mostrará y nos dará la salida para que podamos soportar. Y que una vez que hayamos pasado por la prueba, que hayamos soportado la prueba, entonces nosotros podamos dar testimonio de la fidelidad de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hasta el día de hoy para nosotros su misericordia no se ha agotado. ¿Qué quiere decir misericordia? Que Dios se compadece de nuestras debilidades. Una cosa es que se compadezca y otra cosa es que se agrade de nuestras debilidades. Pero Dios espera que en la medida que nosotros podamos entender esa compasión, nosotros salgamos fortalecidos en esas debilidades, en esas pruebas, y podamos mantenernos en el punto en donde Dios quiere que estemos nosotros bien plantados. No nos ha sobrevenido ninguna prueba. Del libro de Corintios podemos señalar que las bendiciones espirituales no nos garantizan la salvación si no hay obediencia. Dios dice en su palabra, lo que yo demando de todos ustedes es obediencia y no sacrificios de ningún tipo. Los que traigan no los necesito. ¿Acaso creen que me gozo en ellos? Dice Dios, como lo expresó en el libro de Isaías. Obediencia es lo que quiero. De hecho, en el libro de Salmos dice, mi obediencia es mi mejor adoración para ti, oh Dios. Mi obediencia. Y créame que el ser obedientes no es fácil, porque implica dominar mi propia naturaleza humana, cuando mi naturaleza me lleva a hacer cosas que quizás yo no quiero, pero que finalmente las hago. Pero el mostrar el deseo de hacerlas, Dios es el que nos fortalece en el día a día. La falta de obediencia y la falta de fe pueden para nosotros hacer que se manifieste la disciplina de Dios. Incluso aquellos que han experimentado su favor. Hace algunos años, Dios puso un pensamiento en mi mente en el cual, atravesamos por una situación económica no tan favorable y en medio del proceso hubo un pensamiento
que yo no tengo la menor duda de que era un pensamiento que Dios había puesto, y era: te voy a enseñar a depender de mí. Habiendo entendido un poco de la palabra, cuando yo escucho esto, yo tuve una reacción como: no, Señor, no quiero, no quiero. ¿Qué es lo que no quería? Pasar por la prueba. Yo sabía que eso significaba: te voy a enseñar a depender de mí, que se venía un tiempo de prueba en nuestras vidas, en nuestra vida familiar, que de hecho así fue. Pero la exhortación de Dios en medio de ella era: te voy a enseñar a depender de mí. ¿Y qué implicaba aprender a depender de Dios? Implica que nosotros tenemos que buscar con más ímpetu, con más fuerza, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos va a fortalecer. Y en el punto de la prueba, eso es lo que nos va a permitir mantenernos de pie, erguidos y seguir hacia adelante. En ningún momento dice que nunca voy a experimentar dificultades, que nunca voy a tener problemas. En ningún momento dice. Pero lo que sí dice es que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones, Dios estará ahí con nosotros. Y ese es el punto, que yo debo de vivir confiado, sabiendo que todo está en control. No que adopte una actitud de decir: bueno, al cabo Dios ya lo resolverá. No, porque hay un proceso. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros para mostrarnos su corazón, y que nosotros podamos tener esa misma actitud y ese mismo corazón para con los demás. Como dice la palabra: llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, extender la mano al afligido, al angustiado, al desesperado, al hambriento, al desnudo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, no simplemente: bueno, ya Dios sé que está en control y va a sacar todas las cosas adelante. No está diciendo eso. De alguna manera, evitar el que yo me sienta complacido espiritualmente pensando que lo he alcanzado todo. Dios me llama a cada instante a mantenerme al pendiente de lo que Dios quiere para mi vida y que ha establecido a través de sus ordenanzas, de sus mandamientos, de sus estatutos. La obligación para nosotros es conocerlos. ¿Cómo los conoce? Tenemos que ir a la palabra de Dios. En medio de las pruebas hay un rayo de esperanza. El Señor nos exhorta: no nos ha sobrevenido una prueba que no sea humana, y en medio de esa prueba Dios nos mostrará la salida. Dios no permitirá que vayamos más allá de lo que no podamos resistir. Dios nos dará la solución. Y esto es un hermoso pasaje que habla de la confianza que nosotros debemos de tener totalmente, de vivir confiados en Dios. El Salmo 27:14 dice: espera en Dios, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera en Jehová. Y en otro salmo dice: pacientemente esperé al Señor, y el Señor escuchó mi clamor. Y cuando escuchó mi clamor, inclinó su oído para escuchar mi clamor. Y después de eso, no solo me escuchó, sino que extendió su diestra de poder para tomarme y para sacarme del pozo de la angustia y del pozo de la desesperación. Y ahora es lo que está diciendo aquí en este salmo: esfuérzate, espera en Jehová y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Él, espera en Él. Aunque la solución parezca tardar, espera en Dios, espera en Jehová. Dios tiene los tiempos perfectos.
En el libro de Santiago, versículo 12, dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Porque a veces reaccionamos de esa manera cuando estamos en medio de una prueba de dificultad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y aún en ello hay vanidad, soberbia y egolatría, porque nos olvidamos que quizás los que están a nuestro alrededor están experimentando quizás cosas más difíciles que nosotros, pero solamente pensamos en nuestro dolor. ¿Por qué a mí? Sí hay una respuesta, y déjame decirte, porque Dios es soberano. Bueno, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo? No es que Dios lo permita. Dios quiere que yo vaya a la palabra, conozca la palabra y entienda que este mundo como lo conozco está regido por alguien que está en contra de Dios y que ejerce un dominio espiritual sobre las cosas. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó y dijo: mis hijos están en el mundo, pero no son del mundo. Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo, no te pido que los quites del mundo, no te pido que se acaben sus problemas, sino que los apartes del mundo, los mantengas fieles a ti, los mantengan con la expectativa de poner tu mirada solamente ante ti en todo momento. Aunque las pruebas sean dolorosas, van produciendo en nosotros algo valioso. Lo expresa en el libro de Santiago. Van produciendo en nosotros paciencia, van produciendo en nosotros fortaleza, van avivando nuestra fe y nuestra fe se va fortaleciendo, pero recordando que la fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios. En el libro de Lucas 22, 31, 32, nuestro Señor Jesucristo está con el apóstol Pedro. Y en un momento el Señor le dice: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Cuando pienso en este versículo, pienso cuando el Señor habla y dice: te voy a enseñar a depender de mí. Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, pero no temas, porque yo estoy intercediendo delante de mi Padre para que tu fe no falte. Dios sabe que vamos a experimentar situaciones difíciles, dificultades, problemas, pero mi confianza debe ser exactamente esta. Yo sé que tengo un intercesor delante de Dios llamado Jesucristo, el cual está orando por mí de día y de noche para que mi fe no falte. Tenga usted esa certeza y esa seguridad de que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por todos y cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte, sino que sea fortalecida, sea avivada, y eso me permita continuar y seguir adelante. Primera de Pedro 4:13 dice: gócense por cuanto sois participantes de los mismos sufrimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cristo padeció por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y lo que dice aquí es que debiéramos tener gozo por ser participantes de las mismas aflicciones por las cuales nuestro Señor Jesucristo fue experimentado.
Sé que no es fácil. Nadie está deseando una prueba para saber cuánto puede resistir. Pero cuando la prueba venga, Dios nos exhorta y nos anima para confiar, para creer en Él, recordar esta palabra que dice, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios es el que me sostiene, yo sé que Dios es el que me permite poder tener la capacidad de salir adelante en medio de esta u otra situación que se presente en mi vida. Déjeme señalarle algo que resumí en 5 puntos. Primero, Dios no permite ninguna prueba que no podamos soportar. Siempre va a proporcionarnos una salida para superarlo. Punto número 2, las pruebas no son extrañas en la vida del creyente. Al contrario, pareciera que entre más tiene usted esa relación con Dios, a veces las dificultades parecen magnificarse. Pero yo tengo que recordar que es nuestro Señor Jesucristo el que libra mis batallas cada día. Tercer aspecto, que yo pueda comprender que el sufrimiento tiene un propósito y que ese propósito es para que yo desarrolle mi paciencia, mi fortaleza y mi fe. En otras palabras, Dios está trabajando con nosotros hasta lograr el producto que necesita para que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida. No mis propósitos emocionales en el mundo, sino los propósitos que Dios tiene para la vida de todos y cada uno de nosotros. Cuarto punto, tener la certeza de que nuestro Señor Jesucristo intercede permanentemente por nosotros delante del Padre. ¿Y qué intercede? Que nuestra fe no falte. Finalmente, la esperanza en Cristo no defrauda. Aunque el sufrimiento esté presente, podemos hallar gozo en el Señor y confiar en su fidelidad. Si usted está pasando por pruebas y dificultades el día de hoy, acérquese confiadamente al trono de Dios para que encuentre usted misericordia y gracia, que encuentre usted el oportuno socorro. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Padre. Gracias te damos porque en medio de las dificultades nosotros sabemos que tú estás con nosotros, que tú eres el que nos fortalece, que tú eres el que nos levanta, que tú eres el que nos sostiene, que tú, Señor, eres el que va caminando con nosotros y me va levantando a cada momento y sé que no estoy solo. Gracias, Señor. Permite que en la medida que yo soy consciente de esto, pueda tener un corazón agradecido permanentemente, lleno de agradecimiento por todos y cada uno de tus beneficios, por todas y cada una de tus bendiciones. Ayúdame, Señor, fortaléceme en medio de las adversidades. Líbranos del mal, Señor, y que en todo momento tu presencia vaya con nosotros. Ayúdame, Señor, ayúdame en cada momento para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Que no lo olvidemos, que no olvidemos la exhortación de Él cuando Él me dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo.
Ayúdanos, Padre, Señor, para poder mirar a nuestro alrededor y saber que no somos, Señor, los únicos que experimentamos por pruebas o situaciones difíciles, y que en la medida que podamos voltear a nuestro alrededor, Señor, nosotros podamos ver a otros que también están experimentando aflicciones y sufrimientos, para poder, Señor, en tu nombre, darles una palabra de ánimo, darles una palabra de aliento, darles una palabra de exhortación, darles una palabra de consuelo, porque al final se trata de lo que tú haces en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y que no se nos olvide, Señor, traer a nuestra memoria en el día a día todas las bendiciones que tú has tenido para todos y cada uno de nosotros. Señor, fortalece a mis hermanos, que su fe no falte, Señor, que la necesidad de conocer tu palabra sea permanente en sus vidas en el día a día. Yo te doy gracias por la vida de todos y cada uno de ellos. Señor, fortalece al que está en necesidad, cualesquiera que ésta sea. Fortalece a aquel que necesita una palabra de consuelo y de alivio. Y aún en medio de ello, Padre, si tú quieres, puedes tocarlos. Sana sus mentes, sana sus corazones, sana sus cuerpos, bendito Dios. Padre, yo te doy gracias por este tiempo precioso y maravilloso que nos permites tener para hablar de tus maravillas. Que el Señor los bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.